Hace más de 7000 años, un evento cósmico desconocido provocó que dos semiplanos se fusionaran. Sus nombres eran Esroi y Carudis. Al unirse, las líneas místicas de uno se superpusieron con las del otro, pero no lo hicieron de forma perfecta. Esto dio lugar a una particularidad en el plano que se estaba formando. Flujos de maná de colores opuestos se cruzaron y entrelazaron en algunos sectores, formando las llamadas marañas, fenómenos donde la magia podía volverse extraordinariamente poderosa o peligrosamente inestable. 5 de aquellas marañas se condensaron en esferas luminosas, de las cuales eclosionaron 5 dragones, cada uno encarnando un aspecto fundamental de la magia del recién nacido plano de Arcabios. De la maraña de maná blanco y rojo emergió la dragona Velomachus Sapientium, destinada a dominar la magia del orden y el caos. De la unión del rojo y el azul surgió el dragón Galaceth Prismari. Su magia canalizaba las fuerzas primordiales, fuego, relámpagos, mareas, y las convertía en espectáculos tan hermosos como letales. Del azul y el verde, la dragona Tana Cirquandrix gobernaría la realidad física y la abstracción teórica, pudiendo alterar las propiedades de la existencia y manipular el flujo del pensamiento. Del blanco y el negro se alzó el dragón Chadric Plumargentum para dominar la magia de la luz y la sombra. Y de la fusión del verde y el negro emergió la dragona Beledros Flosmarcitus, encarnación del ciclo eterno entre la vida y la muerte. Así, en los albores del plano, cuando Arcabios recién despertaba a su propia existencia, se alzó la primera gran era de su historia, que sería conocida como la Era del Amanecer. Con el paso del tiempo, surgieron nuevas formas de vida. Razas más jóvenes de criaturas humanoides se extendieron por todo el plano y reclamaron su dominio. Pronto se agruparon en comunidades, luego facciones, y con ellas nacieron rivalidades que se transformaron en conflictos sangrientos. Las naciones se armaron, los ejércitos se alzaron, y el mundo se vio arrastrado a enfrentamientos cada vez más brutales. Numerosos pueblos libraron guerras encarnizadas durante milenios. La historia recordaría este periodo como la Edad de Sangre. En medio del caos y las guerras, algunas voces se alzaron en busca de paz. Los primeros magos y hechiceros que recién aprendían magia de forma rudimentaria intentaron poner fin al derramamiento de sangre, pero dado que sus habilidades mágicas eran insignificantes y su poder insuficiente, sus voces no fueron escuchadas. Los 5 dragones habían sido los primeros en dominar la magia, y cuando vieron que los mortales intentaban hacer lo mismo, de forma caótica y sin disciplina, se indignaron. Aún así, comprendieron que solo a través del estudio riguroso, la magia podría quedar en buenas manos, y así sería posible alcanzar la armonía entre los pueblos. Los poderosos dragones unieron su sabiduría y fundaron una institución dedicada al estudio metódico de la magia, un lugar donde el poder sería comprendido, refinado y puesto al servicio de un propósito mayor, la paz. Así nació la Universidad de Strixhaven. Bajo su enseñanza surgió una nueva generación de magos. Su dominio pronto eclipsó al de los ejércitos, y las guerras que habían asolado el plano durante milenios comenzaron a extinguirse. La Edad de Sangre llegó a su fin y dio paso a la actual Era Mística. Tras más de 700 años desde su fundación, Strixhaven se ha consolidado como una de las instituciones académicas más prestigiosas del multiverso conocido. Su colosal biblioteca, también conocida como la Biblioplex, constituye el centro de la universidad
y se dice que su archivo místico es tan vasto que contiene una copia de todos los hechizos jamás creados en todo el multiverso. La universidad está dividida en 5 facultades, cada una heredera de la tradición mágica de los dragones fundadores. Llevan también en su honor el nombre de cada uno de ellos, y año tras año reciben a numerosos jóvenes magos prometedores. Sapientium, la facultad de Historia y Arqueomancia, forma magos que no solo estudian el pasado, sino que lo invocan. Son eruditos y exploradores, capaces de llamar a los espíritus de figuras ancestrales y desenterrar secretos sepultados en ruinas de imperios caídos. Prismari, la facultad de Artes Elementales. Sus magos se expresan a través de una amplia y variada gama de obras artísticas, desde esculturas y pinturas hasta danza y canto. Utilizan las fuerzas elementales para expresarse: fuego, hielo, agua, viento, relámpagos y terremotos. Quandrix, la facultad de la magia matemática. Sus magos estudian los patrones, simetrías y estructuras fundamentales, y son capaces de transformar lo abstracto en tangible. Criaturas fractales, construcciones imposibles y ecuaciones que reescriben el mundo. Pluma Argentum, la facultad de literatura y retórica. Sus magos dominan el arte del lenguaje, utilizándolo para influir en las emociones. Pueden levantar la moral de sus aliados o desmoralizar a sus oponentes. Son muy competitivos y pueden atravesar la armadura más resistente con un solo comentario crítico. Flos Marsitus, la facultad de biología y ciencias naturales. Sus magos elaboran complejos hechizos con componentes naturales, utilizando ese poder para curar o dañar. Manejan magia capaz de hacer florecer bosques enteros o de invocar antiguas maldiciones druídicas que despojan a los huesos de su carne. Desde su fundación, la Universidad de Strixhaven asumió una misión clara: descubrir y preservar el conocimiento mágico, transmitirlo de generación en generación y emplearlo para mejorar la vida de las personas. En cumplimiento de este propósito, se formó un cuerpo docente sólido, profesores, instructores, mentores y decanos dedicados a guiar a las nuevas generaciones. Además de la educación, era necesario garantizar la seguridad. Por ello, algunos de los magos más destacados llegan a integrarse a la Guardia Dracónica, una fuerza de élite que colabora directamente con los dragones fundadores. Y por encima de todos los hechiceros se alza una figura singular: el oráculo, el mago más sabio y experto del plano, encargado de velar por que la magia se utilice para el bien y no se desvíe hacia fines malignos. Para asumir este rol, es necesario dominar cientos o incluso miles de hechizos y poseer un juicio y una virtud intachables. Hasta el día de hoy, los dragones fundadores recorren el mundo, los 5 sabios de los cielos. Ya no se relacionan directamente con la universidad y prefieren dejar que los decanos de las facultades hablen en su nombre, mientras la Guardia Dracónica vela por la defensa ante amenazas. La sabiduría de los dragones es vasta, pero su temperamento puede ser impredecible. Por ello, los hechiceros solo los buscan cuando desean desentrañar los secretos más recónditos. Si bien Strixhaven es el corazón del conocimiento en Arcadios, el plano se extiende mucho más allá de sus muros. Afuera de la universidad se despliega un mundo vasto, indómito y en gran medida inexplorado. Las tierras extensas, un continente rebosante de magia, descubrimientos y peligros. Allí existen pueblos remotos, densos bosques, extensos cordones montañosos, ruinas de civilizaciones antiguas, acantilados rocosos coronados con aldeas de búhos, un centro diplomático que busca preservar la paz
un ancestral campo de batalla donde perduran los espíritus de guerreros caídos, festivales anuales, regiones con inusuales fenómenos naturales y enigmáticos arcos estelares que flotan en el aire. Y es en este mundo de maravillas y peligros donde habitan unas criaturas tan antiguas como incomprensibles, los arcaicos, unos seres gigantes y misteriosos que recorren las tierras extensas, criaturas sabias y longevas que se remontan a la era del amanecer. Cuentan con un talento innato para la magia, poseen numerosos brazos y contemplan la existencia a través de su ojo, que es una especie de foco mágico. Los magos buscan a los arcaicos por su vasto conocimiento de la historia y la magia, pero estos suelen comunicarse mediante alusiones oscuras y metáforas crípticas. Pocos conocen la extraña verdad sobre los arcaicos. Su existencia está ligada a los oráculos de Arcabios mediante un misterioso fenómeno temporal. Cuando un oráculo muere, su mente y espíritu son arrastrados al pasado distante, atraídos hacia atrás en el tiempo, hacia el intenso poder mágico de la era del amanecer. Ecos del alma de ese oráculo y sus recuerdos fragmentados se unen para formar una criatura, y esa criatura es un arcaico recién nacido. Cada arcaico vivo hoy nació en los albores del tiempo de la mente de un oráculo que vivió y murió, o que algún día vivirá y morirá. Los seres arcaicos hablan mediante alegorías crípticas no solo para intrigar y poner a prueba las mentes ávidas de los jóvenes magos, sino también para sortear hábilmente las paradojas temporales. Actualmente, muchos de los arcaicos normalmente apacibles se han vuelto erráticos y furiosos. Se han visto arcaicos impredecibles y descontrolados por todo el plano, atacando al azar, desatando magias poderosas y espontáneas y amenazando la vida de quienes se cruzan en su camino. Yahtzee, la actual oráculo y otros poderosos magos buscan descubrir la causa del inquietante comportamiento de los arcaicos, sospechando que podría estar relacionada con sus orígenes poco convencionales o con nefastas influencias externas.